Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te pedimos por esta oportunidad de poder reunirnos, por lo menos virtualmente, para compartir tu palabra, para revelarnos los misterios del reino de los cielos en la tierra. Te pedimos que puedas equiparnos para ser, como dice la Escritura, obreros que no tienen de avergonzarse, que trazan rectamente la palabra de verdad, que podamos, a nuestro reino, crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, como dijo Rab Shimon Kefa. Te pedimos que esta enseñanza sea útil para instruir en justicia, para redarguir, para corregir el error, y que todos nosotros podamos salir edificados de ella en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Bien, vamos a iniciar, si se recuerdan, hace 15 días estuvimos hablando y iniciamos un tema que titulamos 4 distorsiones o 4 alusiones. Y esto habla sobre las citas que Mateo hace del Tanakh en 4 pasajes. Cuando Mateo cita el Tanakh, lo que se conoce como Antiguo Testamento en el mundo cristiano, y vimos los ataques de los antimisioneros, esto es, personas que niegan o la mesianidad de Yeshua o la confiabilidad de los escritos apostólicos. Mencionamos también como un caraíta del siglo XVI llamado Isaac Trotsky estuvo haciendo un libro llamado Hizuka Muná, donde él atacaba muchísimo a los escritos apostólicos y criticaba las citas que Mateo hace de ellos. Estuvimos hablando sobre la cita que Mateo hace sobre Miqueas. Vimos por qué él traduce líderes en lugar de familias o principales, porque la palabra en hebreo alafim también puede leerse alufim y puede significar clanes o líderes. Y también vimos cómo él conecta el verso de Miqueas 5:2 con el segundo libro de Samuel 5:2 y añade ese verso vía una técnica rabínica que se conoce como Gezerah Shavah, que cuando hay una similitud de expresiones en 2 pasajes que hablan paralelamente, se pueden unir y sacar nuevas conclusiones. También vimos Mateo 2:15, que habla de la profecía de Egipto y a mi hijo, ¿verdad? Y vimos cómo el ataque antimisionero es que ese Mateo está sacando de contexto el pasaje, porque en Oseas 11:1 ese pasaje habla de Israel, no del Mesías. Ahí claramente se dice, cuando Israel era un muchacho yo lo amé, y de Egipto y amé a mi hijo. Vimos el por qué Mateo utiliza ese pasaje, y esto es que él, utilizando los métodos rabínicos de interpretación, hace una similitud de expresiones en la palabra hijo. Así como Israel es la nación hijo del Eterno, el pueblo hijo del Eterno, el primogénito del Eterno, también el Mesías es el hijo del Eterno. El Mesías es la encarnación de todo lo bueno que hay en el pueblo judío, y lo que ocurre al pueblo ocurre al Mesías. Y vimos también los paralelos que hubieron en el nacimiento de Israel como nación y en el nacimiento de Yeshua, el Hijo del Eterno, como cuando Israel nació como nación, estuvo en Egipto, también Yeshua estuvo en Egipto, como cuando Israel nació como nación, hubo una matanza de niños por un rey malvado, esto es el faraón, y también cuando Yeshua nace hay una matanza de niños a través de Herodes. Ambos, Israel y el Mesías, son sacados de Egipto después de la muerte de ese rey, del rey malvado. En el caso de Israel, el faraón; en el caso de Yeshua, Herodes el Grande. Y es por eso que al ver esa similitud de contextos, Mateo ve una alusión al Mesías. Él no niega el significado literal que la profecía tuvo en su contexto, que habla de Israel, sino que ve un segundo significado mesiánico. Y ahí nos quedamos por causa del tiempo, y ahora vamos a seguir en el verso de Matityahu, capítulo 2. Nos quedamos en el 15. Y luego dice el 2:16, voy a leer Mateo del 2:16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecían. Ahora, los críticos que buscan hacer dudar
de la confiabilidad de los escritos apostólicos dicen: Mateo está tomando ese pasaje fuera de contexto. Él está diciendo que esa profecía se cumplió en los días de Herodes con esa matanza de niños en Belén, pero sabemos claramente que esa profecía se cumplió no en esa ocasión, sino que se cumplió en el exilio babilónico. Cuando leemos, y si ustedes buscan Jeremías 31 y leen todo el pasaje, es claro que Jeremías 31 está hablando sobre el exilio babilónico. Cuando él dice que voz fue oída en Ramá, Raquel que llora a sus hijos porque perecieron, esto es el cumplimiento literal del pasaje. El cumplimiento literal fue cuando la madre de Israel, Rachel, por excelencia, y el símbolo del sufrimiento por su muerte prematura, llora por sus hijos quienes perecen y van al exilio. Jeremías luego procede a consolar a Israel diciendo que a pesar del cautiverio, los hijos de Raquel, los hijos de Israel van a volver a la tierra. Es por eso que la profecía se sabe que fue cumplida en el exilio babilónico. ¿Cómo es que Mateo la usa aquí? ¿Por qué es que vuelve a utilizar esta profecía? ¿Acaso Mateo no sabe que es una profecía que ya se cumplió? Y esos son los ataques de los antimisioneros. De hecho, si nos preguntamos por qué usa Mateo el pasaje, ¿qué justifica esta cita de Mateo? ¿Acaso él está negando el significado literal? No. La respuesta es que Mateo, de nuevo, como lo hemos venido viendo, utiliza los métodos rabínicos de interpretación. Estos métodos podrían sonar extraños a alguien que vaya a un instituto bíblico evangélico, pero son perfectamente consistentes con los métodos rabínicos. Lo que Mateo utiliza es la técnica llamada midrash. Y es que a través de ciertas cosas en el texto, a través de similitud de contextos, a través de similitud de expresiones, él conecta versos con las situaciones actuales. Si se recuerdan cuando definimos lo que es midrash, me recuerdo que dimos la cita de Rav Jonathan Sacks, donde él dice que el midrash busca hacer un puente en el tiempo y no busca decirnos qué fue lo que el texto significó cuando se escribió, sino qué significa ahora. Por ejemplo, Rav Jonathan Sacks, él dice lo siguiente: esta es la esencia de midrash. Nuevas situaciones retrospectivamente revelan nuevos significados en el texto. A pesar de la escritura, nunca pierde su peshat. Las nuevas situaciones retrospectivamente, cuando son vistas hacia atrás, revelan que el texto no solamente se podía cumplir en un nivel, sino que hay varios niveles de cumplimientos o varios matices del texto que no se cumplieron en una ocasión y que luego se cumplen en una situación futura. Eso lo vimos en las primeras enseñanzas y ustedes pueden revisar eso. Y creo que se acuerdan más o menos cómo es lo que significa midrash y ver las alusiones en el texto. ¿Por qué Mateo utiliza este pasaje midrashicamente hablando? Bien, el contexto del pasaje es mesiánico. Si ustedes consideran Jeremías 31, si siguen leyendo, ahí llegamos al famoso pasaje de Jeremías 31:31, que habla de el nuevo pacto que el Eterno haría con la casa de Israel, con la casa de Judá, y eso lleva a ver a Mateo un segundo cumplimiento, una alusión a lo que estaba pasando en sus días. Otra vez, al igual que en el exilio babilónico, un rey malvado está matando niños inocentes, hijos de Israel, hijos de Raquel, la madre por excelencia de Israel. Los soldados de Herodes pasan a cometer su misión sangrienta por el camino que está en la tumba de Raquel, que está a las afueras de Belén, y regresan exactamente por el mismo camino. Hasta el día de hoy hay millares que visitan la tumba de Raquel, y en ese camino los soldados de Herodes van a cometer una tarea vil de matar a los niños menores de 2 años, y luego regresan por el mismo camino con sangre en sus vestidos. Y es por eso que Mateo ve un segundo cumplimiento de la profecía. Así como se cumplió en el exilio babilónico, ahora otra vez Raquel está llorando. Otra vez Raquel simbólicamente llora por sus niños al ver cómo soldados pasan por su tumba para hacer una orden muy mala por parte de Herodes. Esto debería ser suficiente para ver cuál es la lógica detrás de el uso que Mateo hace de la profecía. Pero hay otra cosa que lo hace más poderosa y hay otra razón por la que Mateo cita el pasaje y ve que en Yeshua se está cumpliendo algo que a lo mejor no se había cumplido en toda su extensión en el tiempo de Jeremías, en el tiempo del exilio babilónico. Esto no se ve mucho en el texto griego, pero está claramente en hebreo. Esta es una palabra, es einenu. Si ustedes leen Jeremías 31, 15,
Si van en sus Biblias a Jeremías 31:15, quizás ustedes en sus versiones van a encontrar algo así. Así ha dicho Adonai, voz fue oída en Ramá. También podría traducirse, de hecho, voz fue oída en lo alto. Ramá puede significar alturas. Podría significar voz fue oída en lo alto. Y eso, obviamente, simbólicamente, imaginando a Rachel en los cielos. Llanto y lloro amargo. Raquel lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así dice virtualmente, creo yo, toda versión castellana dice así. Ahora, en hebreo el pasaje no dice así. En hebreo, literalmente, el pasaje dice, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque él no está. Einenu. Es interesante cómo el pasaje cambia del plural al singular. El pasaje de Jeremías viene hablando de hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos. Y luego deberíamos esperar que estuviera algo en plural también, porque ellos perecieron o porque ellos no están. Sin embargo, el pasaje de Jeremías dice einenu, que literalmente es porque él no está. Esta es la misma palabra que se encuentra, de hecho, en el capítulo de Génesis. En Bereshit, cuando Rubén, se recuerdan la historia de Joseph, ¿verdad? Está en Génesis 37. Si ustedes van conmigo a Génesis 37 y buscan el verso 30, si se recuerdan el plan original de los hermanos que envidian a José, lo odian por ser el favorito de papá y por andar, ustedes saben, su camisa de colores, su camisa Armani o Tommy Hilfiger, y ellos lo odian por eso y están dispuestos a matarlo. Ahora, el plan de Rubén para librarlo de sus manos es, no lo vamos a matar porque él es nuestro hermano. Y ellos lo tiran a un pozo. Al tirarlo al pozo, él piensa que lo va a librar de las manos. Rubén piensa que va a librarlo de las manos de sus hermanos al tirarlo al pozo. Ustedes saben la historia. Pasan unos mercaderes. Judá dice, no, ¿para qué lo vamos a matar? Vendámoslos. En el verso 30 de el capítulo 37 de Génesis, dice, y volvió a sus hermanos, en el 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, y literalmente en hebreo dice, Hayelet einenu, ba'ani ana aniva. Dice, el joven no está, einenu, y yo ¿a dónde iré? Esta es la misma palabra que luego está en Jeremías 31:15. Entonces es curioso que el pasaje cambia del plural al singular. Mateo es un judío y está consciente de esa matiz un poco rara del texto, de que de repente está hablando de los hijos, plural de Raquel, pero luego se refiere a un singular, él no está. Y obviamente José es el hijo de Raquel, el primer hijo de Raquel, de hecho el único hijo que ella pudo ver crecer hasta cierto punto, por lo menos en su infancia temprana. Y obviamente hay una conexión entre lo que Jeremías 31:15 habla y lo que está en Génesis 37:30. Rubén dice, el joven no parece, literalmente el joven no está. Y noten lo que dice Rubén, ¿y yo a dónde iré? Es curioso lo que dice Rubén. En lugar de decir, ¿y yo ahora qué haré? Él dice, ¿y yo ahora a dónde iré? Los rabinos dicen que lo que le pasó a José en Egipto estaba destinado también a pasarle a sus hermanos. Así como José iba a ir cautivo a Egipto, también los hermanos llegarían a Egipto. Y es por eso que la respuesta de Rubén, sin que él lo note, es profética. Cuando él dice, el joven no está, ¿y yo a dónde iré? Es una manera de decir, debido a que este joven no está, yo tendré que reunirme con él, según los rabinos. Obviamente él no lo sabe, él lo dice inconscientemente, pero sus palabras son raras. En lugar de decir, el joven no está, ¿y yo qué haré? Él dice, ¿y yo a dónde iré? Y los rabinos dicen que este einenu habla de una persona. Rabbi Yehiel Seve Lichtenstein, el famoso rabino creyente en Yeshua del siglo XIX, notó esto y entonces procede a explicar por qué Mateo cita el pasaje de Jeremías y lo aplica a Yeshua. Él dice, este es el comentario de Rabbi Yehiel Seve Lichtenstein a Mateo 2:18. ¿Por qué dice? Porque él no está en singular.
a pesar de que habla previamente en la forma plural cuando dice llora por sus hijos. Mateo interpreta este verso para decir que Yeshua, que había estado siendo buscado, ya no está. Él huyó a Egipto y es por esa razón que Herodes asesinó a todos los infantes, como está escrito también en el Zohar, Vayikra 20b. Ahí el Zohar dice, porque él ya no está. No dice, porque ellos ya no están. Esto debido al hecho de que el santo rey huyó él mismo. Entonces, ahora vemos por qué Mateo lo usa, ¿verdad? Ahora está claro, hay demasiadas conexiones. Él ve claramente que esa parte, esa palabrita, einenu, no se había cumplido en toda su extensión quizás en los días de Jeremías. Ahora, la razón por la que Raquel llora es porque sus hijos perecieron. ¿Y por qué es que sus hijos perecieron? Porque einenu, él no está. Debido a que Yeshua ha salido, ha huido, ha sido llevado a Egipto, entonces es que estos niños mueren. Por eso Lichtenstein dice, él huyó a Egipto. Y es por esa razón que Herodes asesinó a todos los infantes. Aquí vemos cómo Mateo hace una brillante interpretación del pasaje a la luz de los acontecimientos que él está viviendo. Él sabe que la profecía se cumplió en los días de Jeremías, en el exilio babilónico, pero hay una parte, einenu, él no está, que no hace mucho sentido. Ahora, a la luz de los acontecimientos de Yeshua, esto hace todo el sentido del mundo. Imagínense, esto también habla de que Raquel está llorando porque el rey, el santo rey, dice el Zohar, ha huido. El destino que este rey tendría, ir a Egipto debido a una persecución de un rey bastante malo, también habla y presagia, es una alusión de lo que esa generación pasaría. Si ustedes recuerdan la parashá que acabamos de pasar, la parashá Ki Tavo, los últimos versos de las maldiciones que vemos en Devarim, en Deuteronomio 28, habla de que una de las maldiciones, si la nación no guardaba el pacto, no guardaba la Torá, el último verso dice, Adonai te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavas y esclavas. Los rabinos dicen que así como Joseph bajó a Egipto, y eso fue una sombra profética, un anuncio de Israel también bajando a Egipto, y así también podemos ver que aquí Mateo está interpretando que Raquel está llorando por sus hijos, pero hay algo que es producto de su llanto más que cualquier cosa, es que einenu, él ya no está. Él está en Egipto, y esto también presagia que así como esta generación hay un rey, hay un rechazo al rey ungido por el Eterno que hace que él vaya a Egipto. Esto también va a pasar en el futuro con sus hijos, porque sabemos que en el año 70, cuando Vespasiano destruyó el templo y cuando hubo un exilio de los hijos de Israel, y Jerusalén quedó destruida. Incluso Vespasiano sacó una moneda que decía Judea capta, que significaba Judea captiva. Y de hecho hubieron miles de personas a las cuales Vespasiano vendió como esclavos a Egipto y los llevó en naves. Vespasiano cumplió exactamente la maldición que había sido dado al pueblo. El Eterno te traerá de vuelta a Egipto en naves al camino del cual él te dijo, nunca vuelvas ahí, te llevará a Egipto. Entonces, la interpretación de Mateo es brillante. Él ve esta alusión que no está tan clara y entonces él conecta estos versos y dice, wow, aquí hay otro cumplimiento de la profecía de Raquel. Raquel otra vez está llorando por los hijos, así como fue en el exilio babilónico cuando Raquel lloró por sus hijos porque perecieron. Ahora einenu cobra una nueva vida. Él ya no está. El rey ungido ha sido perseguido, ha sido menospreciado y ha tenido que huir a Egipto. Y esto lastimosamente ha traído la muerte de estos infantes. Raquel llora por sus hijos que perecen y un día también llorará, porque si el Mesías sigue siendo rechazado, entonces el exilio volverá a venir y entonces los hijos de Israel serán llevados a Egipto, al igual que el Mesías. Y ahí es otra vez la causa del llanto de Raquel. Noten que esta cita, en lugar de socavar la confiabilidad de los escritos apostólicos, en realidad la aumenta, porque esto nos muestra el profundo origen judío que tenían los evangelios. Mateo es un judío aplicando reglas de interpretación judío. Estas cosas estaban completamente ajenas y estaban totalmente ocultos a los padres de la iglesia del siglo III y IV. Ellos no pudieron producir semejante interpretación que tome en cuenta todas las matices y las diversas alusiones que hay en el texto hebreo. Entonces, en lugar de socavar
La confiabilidad de los escritos apostólicos, aquí tenemos una muy buena base de que Mateo, el Evangelio como lo tenemos, tiene un profundo origen judío y que fue producto de la comunidad original de judíos creyentes en Yeshua que nos legaron la fe dada una vez a los santos. Y esa es la razón por la cual Mateo utiliza este verso. Luego, si seguimos leyendo en Mateo capítulo 2, vamos a llegar a la cuarta cita que Mateo hace, y el problema es que esta ni siquiera es una cita, porque él solamente dice que así como habían dicho los profetas. En Mateo 2, 19 se dice: después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a Joseph en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño de su madre y vete a la tierra de Israel, ya que murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. La muerte de Herodes fue algo increíble. Roma quiso que en el templo de Jerusalén se pusiera un águila, el símbolo de Roma. El símbolo de Roma iba a estar literalmente enfrente del templo y el pueblo obviamente odió más a Herodes por eso. Herodes quiso instalar esa águila que Roma había querido que se pusiera inmediatamente del templo. Obviamente era una señal no muy grata para el pueblo por la profecía de Oseas 8:1, donde dice: una águila está sobre la casa del Señor, porque el pueblo ha roto mi pacto y se ha rebelado contra mi Torá. Josefo relata la historia y dice que varios discípulos de los sabios de Israel vinieron, escalaron las murallas del templo y tiraron al águila dorada que Herodes había puesto. Por ejemplo, Josefo dice: Herodes ha causado tantas cosas que se han hecho que son contrarias a la Torá. El rey puso en la gran puerta del templo una gran águila dorada de gran valor y dedicada al templo. Los sabios persuadieron a sus discípulos de bajar el águila dorada y lo hicieron a plena luz del día. Ellos escalaron el lugar, bajaron el águila, la hicieron pedazos y un gran número de la gente estaba en el templo. Herodes reaccionó a ese vandalismo con brutalidad. Persiguió, arrestó y quemó vivo a varias personas en esa oportunidad. Como consecuencia de esa barbaridad, la salud de Herodes se desgastó tanto que él llegó a decir: estaría feliz de morir por el dolor que tengo. Ahora, a Herodes, el loco rey Herodes, que como les conté, había matado a su esposa Maríam I, había matado a la mamá de Maríam I, había matado a su cuñado Aristóbulo III, había matado a Alejandro y Aristóbulo, sus propios hijos, porque él vivía en una paranoia de que todo el mundo quería quitarle el reinado. Debido a que Roma lo había hecho rey de los judíos, él vivía en esa paranoia: todo el mundo quiere quitarme el reinado. Y obviamente él sabía que el pueblo lo detestaba. Y oigan lo que le dijo a su hermana Salomé. Herodes dijo a su hermana Salomé: voy a morir pronto. Mi dolor es tan grande que estaría feliz de morir. Cualquier hombre en mi lugar estaría contento. Ahora, hay algo que me molesta mucho, y es que cuando yo muera, no seré llorado, no seré lamentado por los hombres como usualmente se esperaba en la muerte del rey. Él sabía que en el momento que al pueblo judío le dijeran: Herodes ha muerto, en lugar de lloro iba a haber celebración, iba a haber día de banquete y celebridad por la muerte del tirano. ¿Saben lo que hizo Herodes? Herodes determinó que él siempre sí iba a ser llorado. Él vino y detuvo a los más prestigiosos y prominentes sabios de Israel y los puso presos en el hipódromo de su palacio en Jericó. Y esta era la orden. En el momento que alguien les dijera a los guardias que estaban ahí: el rey ha muerto, los soldados de Herodes iban a matar a todos los rabinos, a todos los sabios, para asegurar que el pueblo llorara en ese día. Como no lo iban a llorar a él, él iba a hacer que el pueblo llorara, por lo menos por otro acontecimiento. Él murió, de hecho, de una horrible enfermedad y afortunadamente su hermana Salomé se dio prisa, y antes de que llegaran las órdenes de Herodes de matar a los rabinos, ella los liberó, afortunadamente. Si no, hubiera sido una catástrofe. Todos los sabios de Israel ejecutados por la locura de Herodes. Y aquí se habla de que después de que Herodes muere, en el verso 21 dice: así que se levantó Joseph, tomó al niño a su madre y regresó a la tierra de Israel.
Pero al oír que Arquelao, este es uno de los hijos de Herodes, Arquelao se le fue dado Judea y Antipas le fue dado Galilea. A Herodes Antipas fue el Herodes que decapitó a Juan el Bautista y el Herodes delante de quien el maestro estuvo. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Aquí hay un problema, obviamente hay un problema y los antimisioneros lo sacan mucho. ¿Cuál profecía? ¿Dónde en los profetas dice el Mesías ya será llamado Nazareno? No hay nada en los profetas que diga que el Mesías será llamado Nazareno. Pueden buscar desde Génesis hasta Malaquías o desde Bereshit hasta Divrei Hayamim, desde Génesis hasta el segundo libro de Crónicas, buscando una profecía. Y el Mesías será llamado Nazareno. No la encontrarán. Lo peor es que Mateo no solamente dice, con esto se cumplió lo dicho por el profeta, sino que dice por los profetas, que lo llamarían Nazareno. En ningún lugar de la Biblia, en ningún lugar de el Tanakh está dicha profecía de que el Mesías sería llamado Nazareno. No hay ninguna profecía. Entonces, este es un problema, es una dificultad debido a que tenemos que explicar qué es lo que pasó. ¿Dónde Mateo? ¿Acaso Mateo se inventó una profecía? Eso es lo que pensaba el antimisionero Isaac Troki en el siglo XVI y en su libro Hizuk Emuná. Él dijo que Mateo había torcido totalmente la Biblia y había incluso inventado una profecía. Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein, en su respuesta a Isaac Troki, llamada Hizuk Emet Emuná, esto es verdadera fe fortalecida, consideró todas las objeciones de Isaac Troki y dio una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bien, todos los profetas, muchos profetas de hecho, dijeron que uno de los nombres del Mesías sería Semac, esto es Rama, que también se puede traducir como vástago. Y hay varias profecías que podemos considerar. Por ejemplo, Zacarías 3:8. Es una de esas profecías. Y me gustaría que ustedes las anotaran. Zacarías 3:8 es una de esas profecías, donde se habla del Mesías y se le da el nombre de Semac, vástago o rama. Dice 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el Semac, la rama, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Adonai de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Más adelante también, en Zacarías 6:12, se menciona otra vez el nombre Semac para un personaje. Esto es rama o renuevo. En Zacarías 6:12, hablando de Zorobabel, el gobernador de Judea después del exilio babilónico, dice, y le hablarán diciendo, así ha hablado Adonai de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Semac, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Adonai. Él edificará el templo de Adonai y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Consejo de paz habrá entre ambos. Ahora, esta profecía habla de Zorobabel, no habla del Mesías. Pero los rabinos dijeron que como el Mesías será un descendiente de Zorobabel, esta profecía también se cumplirá y él también tendrá el nombre de Semac, renuevo. Por ejemplo, Ibn Ezra, comentando Zacarías 3:8, dice, la rama o el renuevo es Zorobabel, como el profeta dice en el final de la sección. Su nombre es Semac, Zacarías 6:12, y su exhortación es dicha delante de Zorobabel. Y muchos comentadores han dicho que este Semac es el Mesías y que él es llamado Zorobabel debido a que es del linaje de David. También hay otro verso en Yalkut Shemoni, Vallejí 159, donde dice, Salomón construyó el primer templo, Zorobabel construyó el segundo templo y el rey Mesías construirá el templo, hablando del templo en la era mesiánica. No está tan claro, de hecho, si el Mesías construye el templo que se habla en Ezequiel 40 al 48, o si el Mesías viene y limpia, purifica, renueva, o hace remodelaciones al templo que ya existe antes de su venida. Eso no está claro, pero los rabinos dicen que el Mesías estará de una u otra forma involucrado
en hacer que el templo sea otra vez algo grandioso. Y es lo que leemos también en la profecía de Isaías 60, ¿verdad? En la era mesiánica, lo acabamos de leer en la Haftará del Shabbat pasado. En la era mesiánica el templo será puesto otra vez de manera tan hermosa que los reyes llevarán a Jerusalén sus riquezas. El templo en la casa de Adonai será majestuosa. Los días de Salomón parecerán algo tan pequeño en comparación del templo que habrá en la era mesiánica, y el Mesías gobernará a todas las naciones desde Jerusalén, como está escrito también en Isaías 2, donde dice que el monte de la casa de Adonai será puesto como cabeza de los montes, y las naciones dirán: venid, vamos a la casa del Dios de Jacob. Y eso habla del templo en la era mesiánica también. Y entonces hay más profecías, por ejemplo, Jeremías 23, y estos son todos los profetas a los que Mateo está haciendo alusión. Ya voy a explicar después por qué. Es bueno que revisemos estas profecías primero. Jeremías 23, 5, dice: he aquí vienen días, dice Adonai, en el que levantaré a David una rama justa, Semac justa, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días Adonai será salvo, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán Adonai Tzidkenu. Adonai es la justicia nuestra. Y también en Isaías 4 se vuelve a hablar de esta rama, de este renuevo de Hashem, el renuevo de la raíz de David. Dice Isaías 4:2, en aquel tiempo el Semac de Adonai, la rama de Adonai, el renuevo de Adonai, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y estas profecías hablan del Mesías siendo llamado Semac, rama. Ahora, hay otra manera de decir renuevo, hay otro sinónimo de la palabra renueva, y esta es netzer. Y esa es la profecía que está escrita en Isaías 11. En Isaías 11 está escrito lo siguiente. Isaías 11 dice, en el 11:1, hablando del Mesías: saldrá una vara, joter en hebreo, del tronco de Isaí, y un netzer, una rama, un renuevo, un vástago, retoñará de sus raíces. Y la palabra netzer y tzemac se usan intercambiablemente, son sinónimos. Entonces, Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein, comentando Mateo 2:23, dice lo siguiente: todos los profetas dijeron que el nombre del Mesías es Semac. Zacarías 3:8, Zacarías 6:12, Jeremías 23:5, Isaías 4:2. Isaías también le llamó netzer en Isaías 11:1. Dado que netzer y tzemac son sinónimos, esto alude al nombre de Yeshua, el Nazareno, Notzri, y que él sería llamado un Notzri. Matai quiere decir que el profeta encriptó el nombre Notzri atrás del nombre Semac cuando hablan de la misma cosa. En otras palabras, cuando Mateo dice que Yeshua sería llamado Hanotzri, el Nazareno, está haciendo alusión a todas las profecías que hablan del Mesías siendo Semac y Netzer, el vástago, la vara que sale de la raíz de David. Por ejemplo, eso es lo que comenta Malbim, el famoso rabino Meir Levush ben Yehiel Michel Guiser. Dice lo siguiente, comentando Isaías 11:1. Un árbol que ha sido cortado, el tronco que aún vive dará un tallo. Ese tallo es llamado un joter, un brote, la primera palabra que aparece en Isaías 11:1, saldrá una vara, ya que la ramita que sale del tronco es gruesa y dura. Sin embargo, si un árbol es cortada y únicamente la raíz permanece, la ramita que sale es suave y muy frágil, y esa es llamada netzer. En otras palabras, él sigue comentando todo lo que incluye esta profecía, y dice: si Israel es digno, la redención hubiera venido inmediatamente en los días de Ezequías. Él ve a Ezequías como el joter, la primera parte de Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto se refiere a Ezequías, dice él, cuando el reino de David todavía existía. Cuando el tronco de David es la casa de David, el reinado de David. Cuando Ezequías vivió, el reino de David todavía era un tronco muy sólido, todavía existía el reino. Ahora dice: pero si Israel falla en vivir una vida placentera a Dios, entonces los años pasarán hasta que el tronco desaparezca, significando con esto que el reinado de David cesará de existir. Aún así,
A pesar de que nada puede ser visto, la raíz todavía es mantenida abajo del suelo, y cuando el tiempo venga, una rama tierna, un netzer, retoñará de este árbol. En otras palabras, la profecía y lo que Isaías hace referencia es que él hace una analogía entre el reino de David, un tronco. Ahora, ese tronco fue cortado totalmente, dejando únicamente las raíces. ¿Cuándo fue que fue cortado el trono de la casa de David? Fue cortado en el exilio babilónico, cuando el último rey, llamado Sedequías, murió en el año 586. Desde ese día no ha habido otro rey de la descendencia de David reinando sobre Jerusalén y sobre Israel. Zorobabel fue un gobernador, pero no fue un rey en el sentido absoluto de la palabra. Y entonces Isaías ve proféticamente un tiempo cuando ya no habrá ningún rey de la descendencia de David. Estará David, él asemeja al reinado de David con un árbol cuyo tronco fue cortado totalmente. Ahora, dice Isaías, que un vástago retoñaría, no del tronco, el tronco ya no está. Noten que saldrá una vara del tronco, dice, ahí habla de Ezequías, según Malvin. Todavía el tronco está. Pero luego las generaciones avanzan y ya no queda nada del reinado de David, solo quedan raíces. Y aún ahí, dice Isaías, un vástago, un netzer retoñará de sus raíces. Cuando la casa de David ya no tenga ningún descendiente reinando, todavía habrán las raíces. Y de ahí, de esas raíces, el Eterno sacará un netzer, un vástago, una rama de las raíces de David. Y eso también habla la profecía de Amós 9, cuando dice, en aquel tiempo levantaré la Sucá de David que está caída. La Sucá de David es el reino de David. Y Amós ve proféticamente el tiempo cuando ya no habrá más rey de Israel, y por ende el reino de David, la Sucá de David, estaría caída. Y él iba a levantar otra vez a un rey justo para que los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado vuelvan a mí. Y ustedes saben la cita de Hechos 15. En otras palabras, ¿por qué Mateo utiliza el verso y dice, será llamado Nazareno? Él hace una técnica rabínica, un midrash, y es donde él nota que en la palabra netzer es muy similar a la palabra netzeret, Nazaret. Y es debido a eso que él dice, el Mesías, al ir a vivir a Nazaret, está cumpliendo esta parte. ¿Por qué razón? Porque en el futuro, Yeshua iba a ser conocido como Yeshua Hanotzri. Yeshua, de hecho el nombre Yehoshua o Yeshua, era uno de los 10 nombres más comunes en Judea del primer siglo. Un gran número de niños judíos se llamaban Yeshua o Yehoshua. Yeshua era una forma muy común debido a que era un poco más aramea que hebrea, y el arameo era el lenguaje que se hablaba aún más. El hebreo se había dejado un poco solo para la sinagoga, y por eso fue necesaria que los targumim, las paráfrasis, que traducían del hebreo al arameo para que el pueblo común entendiera. Y él nota algo muy, muy, muy bonito. Él nota que para diferenciar a un Yeshua o a un Shimón o a un Yehudá de otro, lo que se solía hacer en el siglo I era decir Yeshua ben tal o Yehudá de tal lugar, o Shimón el de tal lugar. Entonces, al él ser criado y crecer en Nazaret, inevitablemente el pueblo judío le vendría a decir Yeshua Hanotzri, Yeshua el vástago. Yeshua el de Nazaret es exactamente una alusión de decir Yeshua es el vástago. De hecho, eso fue exactamente lo que Pilato puso en la cruz, Yeshua Hanotzri, Yeshua el Nazareno. Pero también ahí está encriptada en esa palabra notri, está la palabra netzer, que significa vástago. El vástago que, a pesar que la casa de David ya no existe, ya no hay reino de la casa de David, aún de las raíces de los pocos descendientes que quedaban, el Eterno ha levantado este netzer que vivía en Netzeret. En otras palabras, la ciudad misma donde Yeshua creció, aludía a su misión. Netzeret es la ciudad donde el netzer de la casa de David saldría. Y es por eso que Mateo dice, los profetas, así fue dicho por los profetas que sería llamado
Notzri. Todos esos pasajes que hablan, el Mesías será llamado renuevo en Jeremías 23:5, Isaías 4:2, Zacarías 3:8, son más que un profeta. Y Isaías 11 también dice que sería llamado Netzer. Rabbi Lichtenstein dice, dado que Netzer y Tzemach son sinónimos, entonces Mateo dice que esto alude a que el nombre Yeshua Notzri, el nazareno, sería aplicado a él llamándolo un Notzri. Hasta el día de hoy, de hecho, hasta el día de hoy en Israel se le llama, cuando se quiere diferenciar de qué Yeshua hablamos, se dice Yeshua Notzri. Es más, hasta el día de hoy a los cristianos en hebreo, la palabra cristianos en hebreo es Notzrim y la palabra cristianismo en hebreo es Nazrut, en honor a Notzri, Yeshua HaNotzri, el nazareno, y al mismo tiempo el vástago, así como de hecho, los primeros discípulos judíos en Yeshua eran llamados los nazarenos, así como el movimiento de Breslov se llama Breslovim, no porque todos hayan nacido en el pueblo ucraniano de Breslov, sino porque su maestro nació en Breslov, se llaman Breslovim. Así también el Rebbe Schneerson, que nació en Lubavitchi, hoy su movimiento es llamado Lubavitcher, debido no a que todos han nacido en ese pueblo de Rusia, sino debido a que ellos son seguidores de Rabbi Schneerson de Lubavitchi. Es por eso que también a los discípulos se les llamaba nazarenos. En otras palabras, el pueblo judío inconscientemente, o digámoslo casi obligatoriamente, tendría que referirse a Yeshua como Notzri, el vástago que ha salido de la raíz de David. Y es a esas profecías que Mateo está aludiendo. No es cierto lo que Isaac Troki dice de que no hay tal profecía, sino que Mateo otra vez está utilizando las herramientas hermenéuticas de interpretación judía, haciendo y notando la similitud que había entre la ciudad Netzeret y la palabra vástago, Netzer. Y él dice, wow, aquí está. En la profecía de Isaías, cuando él dice un Netzer retoñará de sus raíces, no estaba únicamente aludiendo a que el Mesías sería un vástago. Aquí también Isaías está aludiendo a la ciudad donde el Netzer habitaría. El Netzer habitaría en Netzeret. Podríamos decir que Netzeret podría ser llamado idiomáticamente Villa Vástago, algo así. Y es muy probable, de hecho, que descendientes de David hayan fundado ese pueblo llamado Netzeret y hayan pensado que ellos serían de alguna manera el cumplimiento de la profecía de Isaías 11:1. De hecho, Julius Africanus, quien viajó por ese terreno, vio como aún había muchos familiares del maestro, es decir, nietos de los primos y hermanos de Yeshua, todavía habitando en las ciudades de Netzeret, Nazaret y Cocaba. Cocaba también es otra ciudad que fue nombrada por una profecía bíblica. Cojaba viene de la raíz Cojav, que significa estrella, saldrá una estrella de Jacob. Entonces es muy probable que estas dos ciudades hayan sido nombradas en virtud de las asociaciones mesiánicas que habían en la profecía de Isaías 11:1 y también de Números 24, cuando se habla de la raíz, de la estrella que saldría de Jacob. En otras palabras, lo que Mateo está diciendo aquí es lo siguiente: el Netzer de David, el vástago que salió de las raíces, ha nacido, y no solamente ha nacido, y para que lo tengamos claro, el Netzer va a habitar en Netzeret, y de aquí en adelante, ¿por qué el Eterno ha permitido que él vaya a habitar en Netzeret? ¿Por qué el rey de Israel no va a crecer en Belén, en Jerusalén, en una ciudad sumamente populosa, sumamente relevante para la Judea o la Galilea de aquel entonces? Y él dice, esto es para que todo el mundo tenga que llamarle Yeshua HaNotzri, y de esa manera van a estar siempre confesando con su boca Yeshua el vástago. Y esto hará que la profecía tenga un cumplimiento aún más asombroso. Y cuando terminamos este estudio, 4 distorsiones o 4 alusiones, vemos que
Mateo no distorsiona la Biblia, Mateo no distorsiona el Tanakh, Mateo está utilizando las herramientas de Midrash, alusiones que el judaísmo utiliza hasta el día de hoy y lo utiliza de una manera brillante, nunca eliminando el peshat, la literalidad de los versos y los cumplimientos que tuvieron en el pasado, sino viendo las matices de algunas palabras, viendo algunas palabras que revelan nuevos significados. Entonces podemos estar seguros al levantar nuestras Biblias y tener el libro de Mateo en ella, que tenemos aquí el testimonio de los primeros discípulos judíos de Yeshua que nos transmitieron la fe dada una vez a los santos, y es la fe que tenemos vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y en él tenemos al Rey que nació en Belén, el que pastoreará al pueblo judío. También tenemos al Rey, al Netzer de David, aquel que Raquel llora porque Einenu, él no está. Y también tenemos al Rey, Hijo del Eterno, así como Israel es mi hijo, mi primogénito. También de el Mesías se dice, él es mi hijo, yo te he engendrado hoy, te pondré por primogénito de los reyes de la tierra. Excelente. Un buen panorama sobre Yeshua. Yo creo que eso es suficiente para uno tener claro en qué terreno está pisando. Baruch Hashem, porque no hay nada ahí. No hay nada al azar en eso. No, hay muchas conexiones muy interesantes que Mateo hace, que aquellos que no saben hebreo no las ven. Y es por eso que sabemos que el origen semítico de Mateo es fuertísimo ahí. Bien, es un gusto poder estar con ustedes. Que Hashem los bendiga mucho, que Él bendiga la obra de sus manos, que los bendiga y los guarde de todo mal. Amén.